Apaga las luces, ponte cómodo y deja que el silencio te acompañe. Bienvenidos a Deep Dreams. Hoy nos adentramos en los rincones más oscuros de la realidad para explorar un caso que desafía toda lógica. Si estás listo para cuestionar lo que crees saber, acompáñame. La Casa de los Tubos. En Monterrey, Nuevo León, existe una construcción abandonada que durante años ha sido relacionada con historias extrañas y sucesos difíciles de explicar. Se le conoce como la Casa de los Tubos. Desde afuera, el lugar parece sacado de una película. La estructura está formada por enormes tubos de concreto conectados entre sí, creando pasillos circulares y habitaciones con una apariencia muy distinta a cualquier otra casa. Pero lo que realmente hizo famoso al lugar fue la historia que comenzó a contarse alrededor de él. Todo inició en los años 70. Según las versiones más conocidas, un hombre adinerado decidió construir una casa especial para su hija, quien tenía problemas para caminar. Por eso el diseño incluía rampas y espacios amplios, buscando facilitar su movilidad. La construcción avanzó durante meses. Sin embargo, antes de que la casa fuera terminada, ocurrió una tragedia. Se dice que la joven murió en un accidente. Después de eso, la familia abandonó el proyecto y nunca regresó. Con el paso del tiempo, la enorme estructura quedó vacía. Y fue entonces cuando comenzaron las historias. Personas que pasaban cerca durante la noche aseguraban escuchar ruidos dentro del lugar. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los tubos. Con los años, muchos jóvenes comenzaron a entrar por curiosidad. Algunos grababan videos. Otros simplemente querían explorar. Pero varios salían diciendo exactamente lo mismo: el ambiente ahí se siente raro. Algunos aseguraban escuchar pasos en pisos superiores, aun cuando estaban completamente solos. Otros decían sentir que alguien los observaba desde la oscuridad. Incluso hubo quienes afirmaron que sus cámaras o celulares dejaron de funcionar dentro del edificio. La fama de la Casa de los Tubos creció tanto, que terminó convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más conocidas de Monterrey. Hasta hoy, muchas personas continúan visitando el lugar buscando pruebas de actividad paranormal. Y aunque nadie ha podido demostrar que algo sobrenatural ocurra ahí, las historias siguen aumentando. Porque hay lugares que, incluso abandonados, siguen provocando una sensación imposible de explicar. Y quizá eso es lo más inquietante de todo. ¿Tú entrarías ahí, completamente solo, durante la noche? La planchada. En México existe una leyenda muy conocida dentro de hospitales. Una historia que durante décadas ha sido contada por enfermeras, doctores y pacientes. Se le conoce como la planchada. Según la leyenda, era una enfermera reconocida por algo muy particular: su uniforme siempre estaba perfectamente limpio y planchado. Era amable con los pacientes, atenta y muy dedicada a su trabajo. Muchos la apreciaban. Pero detrás de esa imagen existía una historia triste. Se dice que estaba profundamente enamorada de un médico. Durante mucho tiempo creyó que se casarían. Sin embargo, el hombre terminó alejándose y la abandonó. La decepción la afectó profundamente. Algunas versiones cuentan que cayó en una fuerte depresión. Y poco tiempo después, murió. Pero la historia no terminó ahí. Con el paso de los años comenzaron a surgir relatos extraños dentro del hospital. Pacientes afirmaban haber recibido ayuda de una enfermera durante la madrugada. Una mujer tranquila, con uniforme impecable. Algunos decían que les acomodó las sábanas. Otros aseguraban que les habló con calma antes de desaparecer por el pasillo. Pero cuando preguntaban por ella, nadie sabía quién era. Porque ninguna enfermera coincidía con la descripción. Trabajadores del hospital también comenzaron a contar experiencias similares. Pasos en pasillos vacíos. Puertas que se abrían solas. Y una figura blanca caminando durante la noche. Con el tiempo, la historia de la planchada se hizo famosa en distintos hospitales de México. Y aunque muchas personas creen que solo es una leyenda, otras aseguran que hay algo extraño detrás de tantos relatos similares. Porque incluso hoy, todavía existen pacientes que afirman haber visto a una enfermera ayudándolos durante la madrugada, solo para descubrir después que nadie estuvo ahí.
Y quizá eso es lo más inquietante de todo. El hecho de que tantas personas describan exactamente a la misma mujer. Si estuvieras solo en un hospital durante la noche, y vieras a alguien observándote desde el final del pasillo. El Palacio Negro de Lecumberri. En la Ciudad de México existe un edificio que durante años fue considerado uno de los lugares más aterradores del país. Se trata del Palacio Negro de Lecumberri. Una prisión inaugurada a principios del siglo XX, diseñada para encerrar a criminales peligrosos y personas consideradas enemigas del gobierno. Desde afuera, el lugar ya imponía miedo. Los enormes muros. Las celdas oscuras. Y el silencio que rodeaba el edificio. Pero lo más inquietante era lo que ocurría dentro. Durante décadas, Lecumberri fue conocido por las duras condiciones en las que vivían los prisioneros. Muchos pasaban años encerrados en espacios pequeños y húmedos. Otros eran castigados de formas extremas. Las historias sobre abusos y sufrimiento comenzaron a extenderse rápidamente. Y con el tiempo, el lugar ganó un apodo, el Palacio Negro. Exprisioneros aseguraban escuchar gritos durante la madrugada. Algunos hablaban de sombras moviéndose entre los pasillos vacíos. Otros decían sentir una presencia extraña observándolos desde las celdas. Con los años, las historias crecieron todavía más. Guardias y trabajadores también comenzaron a contar experiencias difíciles de explicar. Puertas que se cerraban solas. Ruidos metálicos en zonas vacías. Y pasos escuchándose en corredores donde no había nadie. Incluso después de que la prisión dejó de funcionar, los relatos continuaron. Muchas personas aseguran que el lugar conserva una energía pesada. Como si todo el sufrimiento vivido ahí, hubiera quedado atrapado entre las paredes. Hoy en día, el edificio funciona como el Archivo General de la Nación. Pero quienes trabajan ahí afirman que algunas zonas siguen provocando incomodidad, especialmente durante la noche. Porque hay lugares donde ocurrieron tantas cosas que algunas personas creen que el pasado nunca se fue realmente. Y quizá eso es lo más inquietante del Palacio Negro de Lecumberri. El hecho de que, aún después de tantos años, muchos aseguran que el lugar jamás se sintió completamente vacío. Si tuvieras que pasar una noche ahí completamente solo, ¿crees que podrías soportarlo? Muchas gracias por ver el video, me ayudaría mucho que te suscribas y que le des like.